En el video de la Universidad de Girona hemos visto que la información geográfica la requerimos en todas nuestras actividades diarias. Pero para obtener esa información geográfica nos tenemos que valer de técnicas provenientes de varias ciencias y tecnologías de la información geográfica. Comenzamos en primer lugar con la geodesia. ¿Qué es la geodesia? Es la ciencia que se encarga de la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra y su campo de gravedad, definiendo sistemas de referencia geodésicos, sean estos internacionales o regionales, y estableciendo marcos de referencia geodésicos de precisión. También pueden ser internacionales, regionales, nacionales y locales, que sirven de apoyo o vinculación al resto de los levantamientos planialtimétricos de la superficie terrestre. Los estudios en la geodesia se realizan en un espacio tridimensional, que es variable en el tiempo. Por lo tanto, de las 3 dimensiones estamos pasando a una 4ª dimensión. ¿Qué son los sistemas de referencia geodésicos? Son definiciones conceptuales de teorías, hipótesis y constantes que permiten situar un sistema de ejes de coordenadas cartesianos en el espacio, definiendo su origen y su orientación, donde son especificadas todas las constantes numéricas, parámetros e hipótesis y teorías para el establecimiento del sistema de referencia geodésico. Por el otro lado, los marcos de referencia geodésicos son la materialización de un sistema de referencia geodésico a través de observaciones, es decir, se trata de un conjunto de puntos, lugares localizados en la superficie terrestre con coordenadas y velocidades conocidas en un sistema de referencia convencional y que sirven para materializar en el espacio el sistema de referencia geodésico. En nuestro ejemplo, el municipio requiere la realización de una red geodésica municipal, transformándose por lo tanto en un marco de referencia geodésico local. Pero este marco de referencia geodésico local necesariamente tiene que estar vinculado a un marco de referencia nacional. En el caso de Bolivia, a la red margen. Esta red margen, a su vez, está vinculado a un marco de referencia geodésico regional. En el caso de América, al sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Y este marco y sistema de referencia, a su vez, está vinculado al marco de referencia geodésico internacional, conocido por la sigla ITRF, Marco de Referencia Terrestre Internacional. Para ello nos valemos de sistemas satelitales de navegación global, integrado en la actualidad por el sistema GPS de Estados Unidos, GLONASS de Rusia, Galileo de la Unión Europea y Beidou Compass de China. Con la observación de estos satélites de sistemas globales, le damos coordenadas de precisión a puntos de la red geodésica municipal, obteniendo las coordenadas geodésicas, dadas por la latitud, la longitud y la altura elipsoidal, que posteriormente se transforman a coordenadas planas, como en el caso de Bolivia, a la proyección cartográfica UTM. No alcanza solamente con la ubicación de los puntos, sino que también hay que darle alturas a esos puntos, y para ello esta red geodésica municipal necesita estar vinculada a la red geodésica de control vertical del IGM, mediante circuitos de nivelación que permite dar alturas o cotas a los puntos de la red geodésica municipal referidas al nivel medio del mar. La segunda ciencia y tecnología es la topografía. ¿Cómo podemos definir a la topografía? Es la ciencia y arte de realizar mediciones sobre o debajo de la superficie terrestre, vinculando los levantamientos planialtimétricos a un marco de referencia geodésico y proyectando a un plano de referencia en una proyección cartográfica determinada. En el caso particular de Bolivia y gran parte del mundo, a la proyección
universal transversal de Mercator. Los equipamientos que se requieren son, además de equipos GPS, estaciones totales, niveles ópticos, mecánicos y digitales, equipos de lidar terrestre, sean fijo o móviles, y por supuesto el software especializado para manejar esta información. Como vemos en la pantalla, es necesario una densificación de la red geodésica municipal a través de trabajos de topografía mediante poligonales. Los equipos actuales de la topografía, como hemos mencionado, son los sistemas satelitales de navegación global, fundamentalmente la utilización de las mediciones en tiempo real, es decir, mediciones RTK, cinemáticas en tiempo real, donde a partir de una base con coordenadas conocidas, el equipo procesa esa información, compara con las coordenadas conocidas donde está estacionado y manda la corrección en tiempo real al equipo GPS que tiene el operador. Como vemos en las imágenes, pueden ser fijas o pueden ser móviles, como el caso del levantamiento con Quadratrack. Y de esa manera obtener puntos de coordenadas con muy buenas precisiones, del orden de los pocos centímetros, pero en tiempo real, no en un postproceso. El trabajo con estaciones totales, probablemente estamos habituados a este tipo de trabajo. Imaginemos que hay que diseñar un puente que está cruzando una autopista y entonces hay que hacer un levantamiento topográfico. Para eso es necesario disponer de puntos que ya han sido medidos previamente con GPS y se tienen sus coordenadas. En ese lugar se pondrá la estación total y es necesario orientarla respecto del norte cartográfico. Para eso se necesita disponer de por lo menos otro punto de coordenadas conocido que permite determinar el azimut de la dirección del levantamiento. Estas mediciones con estación total se pueden hacer mediante el método de distancias con infrarrojo, apuntando al prisma y determinando puntos que van a estar georreferenciados en base a los dos primeros puntos de la red GPS. En la actualidad, las estaciones totales también permiten realizar mediciones láser. No se requiere de un jalón con el prisma, solamente es apuntar al suelo y dependiendo las condiciones del tipo de suelo, se pueden determinar las coordenadas de puntos muy rápido. Estos puntos se transforman en los vértices de los denominados TIN. Su traducción al español sería red irregular de triángulos. Cuando más puntos se ponen, mejor va a ser el modelo que uno puede tener del terreno y poder generar en base a esa red irregular de triángulos un modelo digital que va a estar en la computadora y a partir de ello poder hacer el diseño correspondiente. Lo mismo sucede en los levantamientos para catastro urbano. Para las alturas se utilizan en la actualidad niveles óptico-mecánicos y fundamentalmente niveles digitales que lo que hacen es medir a una mira con códigos de barras. El instrumento que se ha incorporado a la topografía en la actualidad son los barredores láser, conocidos por sus siglas en inglés de LIDAR, en caso de topografía terrestre, que puede ser fijo o móviles. LIDAR es la sigla de barredores láser y medición de distancias. Si analizamos un LIDAR terrestre, es un escaneo láser que se lleva a cabo a partir de un trípode en tierra,
y un equipo barredor láser y se utiliza para generar un modelo local muy preciso de la superficie terrestre con millones de puntos de alta resolución. Puede ser usado para la obtención de datos georreferenciados de los objetos por encima del suelo, tales como casas, infraestructura urbana, en el caso particular de catastros urbanos, pero también para poder ubicar torres de líneas de alta tensión. Todas las mediciones se realizan de forma remota, a una distancia del orden de unos 300 metros, lo que permite la colocación de equipos y personal en áreas que no sean peligrosas. En esta imagen vemos el resultado de obtener millones de puntos con sus 3 coordenadas. Podemos visualizar en este ejemplo un cruce de vías con una rotonda donde hay que diseñar el sistema de iluminación y entonces se dispone de un modelo virtual de la realidad terrestre, pero con altísima información y altísima calidad. También se puede realizar levantamientos LIDAR móviles con equipos adaptados en una Quadratag, como en el ejemplo, o como en un vehículo, que además es necesario disponer de sistemas satelitales de posicionamiento global y también se requiere disponer de equipos que registren el movimiento que va teniendo el vehículo en el desplazamiento. Aquí vemos una imagen de un vehículo que está tomando imágenes LIDAR en modo estático, generando modelos en 3 dimensiones de una escena, o en modo dinámico, es decir, el vehículo se va desplazando y el láser en posición vertical observando la parte derecha del vehículo, generando modelos en 3 dimensiones, como los que vemos en la figura. Si volvemos al ejemplo de la autopista y el diseño de un puente que cruce esa autopista, la cantidad de puntos que se pueden tener con esta nueva metodología hace que se pueda disponer en la computadora una gran cantidad de información para lograr una mejor representación del mundo real en este mundo virtual. Cuando las superficies a levantar son más grandes, por ejemplo, hablamos de municipios de ciudades intermedias o capitales de departamento, necesariamente necesitamos contar con fotogrametría. Los trabajos de fotogrametría tienen que estar necesariamente vinculados a la red geodésica municipal, fundamentalmente con la medición con sistemas satelitales de navegación global. ¿Qué es la fotogrametría? Es una tecnología de la información geográfica que permite obtener información a distancia con una cámara métrica desde un avión, que puede ser tripulado y actualmente no tripulado, utilizando drones, que permiten realizar mediciones de calidad métrica para escalas grandes, por ejemplo, de escalas 1.000 a 1 en 5.000, vinculando los levantamientos al marco de referencia geodésico local, es decir, al implementado en el municipio, permitiendo realizar la fotointerpretación correspondiente. Aquí vemos una imagen de un sensor fotogramétrico. Podemos apreciar el tamaño comparándolo con los asientos del avión, que permiten obtener fotografías de grandes superficies, o podemos utilizar un BANT, un vehículo aéreo no tripulado, lo que habitualmente conocemos como dron, pero que los principios son los mismos que los de la fotogrametría con cámaras y aviones especiales. La fotogrametría consiste en vuelos que conforman fajas de vuelos fotogramétricos con una determinada superposición de las fotografías, que luego se forman mosaicos de fotografías y que procesando esa información podemos tener ortofotografías o modelos digitales de superficie o modelos digitales del terreno que analizaremos posteriormente. Originalmente la fotogrametría se hacía en forma analógica, se generaban un modelo tridimensional con equipos muy simples. En la actualidad, para poder hacer fotogrametría digital se requiere el equipamiento adecuado, como anteojos especiales,
mouse que permiten movernos en el espacio de las 3 dimensiones y de esa manera, a partir de fotografías aéreas, obtener información métrica, como es el caso de este sistema de autopistas en algún lugar determinado. Por supuesto, es la base para el catastro urbano, viendo en 3 dimensiones y restituyendo la información de los predios, las construcciones y los elementos geográficos que se necesitan obtener. La fotogrametría actual participa muy unida a los levantamientos LIDAR aerotransportados. Estos levantamientos son técnicas alternativas y complementarias a los clásicos levantamientos topográficos y fotogramétricos para la generación de modelos digitales del terreno y modelos digitales de superficie de una gran densidad de puntos y alta precisión. Es una opción precisa, rápida y económica en el sector de la topografía y cartografía para trabajos de catastro urbano. Los sensores pueden estar montados en aviones o en helicópteros y en la actualidad simultáneamente se va haciendo fotogrametría, levantamiento fotográfico y levantamiento LIDAR. Por supuesto que se requieren, como en el LIDAR terrestre, tener la ubicación precisa del momento que se está haciendo el levantamiento a través de sistemas satelitales de navegación global y de equipos de unidades de medición inercial que determinan el movimiento que va teniendo la aeronave en el momento que está tomando la información. Aquí vemos algunos ejemplos combinando fotografías color o fotografías infrarrojo color, donde permite explotar mejor la información de la vegetación, pero también poder obtener la información proveniente de lidares aerotransportados, y esa información de lidar se puede procesar con software y equipos adecuados y permite tener un modelo digital de superficie en 3 dimensiones, poder extraer la información de las construcciones, realizar un filtrado de ese modelo digital de superficie y obtener un modelo digital del terreno, que puede ser la información básica necesaria para un proyecto de ingeniería civil. Aquí vemos un levantamiento LIDAR de una zona con gran vegetación y es posible quitar esa vegetación por medio de software y que quede como resultado las formas del terreno por debajo de los árboles, algo que no lo podríamos ver si estamos realizando solamente fotogrametría. Por lo tanto, son 2 técnicas que comparten en la actualidad principios similares y permite obtener diferentes resultados, como lo que hemos estado viendo en las imágenes. Aquí podemos analizar los resultados para un catastro urbano de la información proveniente del LIDAR y poder generar el catastro en 3 dimensiones. Entonces, a partir de una cartografía catastral en 2 dimensiones, se puede obtener la información de las alturas de los edificios por medio de tecnologías LIDAR y generar cartografía en 3 dimensiones con estos puntos LIDAR y generar el denominado catastro 3D. La teledetección, es decir, la observación de la superficie terrestre, pero con sensores montados en satélites, permite realizar mediciones de calidad métrica, pero a escalas menores que 1 en 5000. Los tamaños de píxel de los sensores montados en satélites artificiales en la actualidad están en el orden de los 30 centímetros. Sirven para poder generar modelos digitales del terreno y pueden servir, como en la diapositiva que se está mostrando, para detectar construcciones que no están todavía en el sistema catastral. Como vemos en esta manzana, esa construcción aún no había sido levantada. Entonces, no nos permite en la actualidad tener altas precisiones, pero sí poder reconocer
elementos geográficos como construcciones que no han sido declaradas. Por último, todas estas tecnologías que hemos utilizado se las emplea para generar cartografía. La cartografía, en la definición de la Asociación Cartográfica Internacional, se presenta como el conjunto de estudios y operaciones científicas, técnicas y artísticas que, teniendo por base los resultados de observaciones directas o el análisis de documentación, se utilizan para la elaboración de mapas, cartas u otra forma de expresión en la representación de objetos, elementos, fenómenos del ambiente físico y socioeconómico, como también su utilización. El proceso cartográfico parte de la obtención de la información geográfica con las tecnologías que hemos analizado, involucrando el análisis, estudio, composición y representación de observaciones, fenómenos y datos pertinentes de diversos campos científicos asociados a la superficie terrestre. En la actualidad, toda esta información es necesaria manejarla, administrarla a través de sistemas de información geográfica. ¿Qué es un sistema de información geográfico? Es un sistema integrado por hardware, software y procedimientos elaborados para la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Con esto terminamos esta primera parte, que era una introducción a la forma de obtener información geográfica, un resumen de lo que estaremos viendo en el curso.